para impulsar la reconstrucción del país tras la pandemia. Una de las bases de ese plan es la economía sostenible. Ayer también el Gobierno español aprobó el plan que se va a llevar a Bruselas, que contiene por encima de 100 medidas valoradas en 70.000 millones de euros para bueno, pues financiar una parte de la reconstrucción, forma parte de los fondos Next Generation EU. La propuesta que España hace en cuanto a proyectos identificados para reconstruir la economía española, en parte dedicados a la economía verde. Además, otro precedente importantísimo y que ha dado lugar a este plan español es el plan de reconstrucción de la economía de la Unión Europea, que se fraguó el año pasado, también con una cantidad de inversiones contabilizadas en 750.000 millones de euros para los próximos años, y contiene un plan del Green Deal de economía verde que va a ser financiado con 100.000 millones de euros. En este contexto parece claro que la sostenibilidad va a ser uno de los ejes de la reconstrucción y de la recomposición económica del mundo global. El otro, obviamente, es la digitalización. Son las dos bases de la nueva realidad que se está construyendo y esto tiene muchísimo que ver con muchos cambios que se están produciendo. El primero es que se ha acelerado de manera importante cómo las empresas y las instituciones y la sociedad está interiorizando el cambio que necesita hacer para resolver los retos que hay en el mundo, el reto sanitario, el reto de cambio climático, el reto de una biodiversidad menguante y, como consecuencia de todo ello, un reto de desigualdad y de acceso a un crecimiento inclusivo, ¿no? El otro cambio es que la innovación está generando muchas nuevas oportunidades, aparecen modelos disruptivos en el mercado. La energía renovable, el coche eléctrico, los productos alimentarios basados en las proteínas, por ejemplo, son algunos ejemplos. Hay una demanda por parte de los grupos sociales, los clientes, los empleados de las compañías, los inversores, los reguladores, todos se están alineando en esa demanda de soluciones y de preguntar a sus instituciones y a sus empresas qué están haciendo y qué piensan alrededor de la reconstrucción que hay que abordar. Esa alineación de actores de la que hablábamos antes, los políticos, los instrumentos de financiación, los reguladores, los gobiernos nacionales, las ciudades, la sociedad civil, están alineando su acción. Y luego además hay un tema que es lo que va a costar o a penalizar no abordar esta renovación económica. En cuanto a la velocidad de actuación, estamos viendo que en los últimos 5 años la energía renovable ha crecido casi en un 50%. Parecía que era imposible, pero está ocurriendo. La alimentación basada en sustitutos de la carne, que sabéis que es uno de los mayores contaminantes generadores de CO2, ¿no? Pues ya hay un crecimiento importante de ventas de esos sustitutos de la carne, ¿no? Basados en las proteínas. En el tema de transporte, la demanda y la disponibilidad de coches eléctricos también ha crecido muchísimo, casi un 900%. De manera que esos problemas de acceso al coche eléctrico que antes parecían imposibles de superar, pues se ha acelerado su solución en los últimos años, ¿no? Y además, las inversiones en economía verde están incrementándose a pasos agigantados. Además, los modelos disruptivos de empresas y de negocios y de servicios están también aumentando de manera muy rápida. Casi 12.000 millones de dólares van a generar en los próximos años temas como la movilidad sostenible, temas como nuevas soluciones en la industria de la salud, la eficiencia energética,
o las energías limpias, por no mencionar todos los demás que tienen que ver con la economía sostenible, ¿no? Y eso puede llegar a generar hasta 380 millones de empleos, se calcula, ¿no? De manera que la sostenibilidad, lejos de ser un coste y penalizar el performance de las compañías, está abriendo nuevas oportunidades para las empresas actuales que abordan este cambio, para las nuevas que están por llegar y desde luego para los individuos, porque vendrán beneficios en forma de nuevas oportunidades laborales. La demanda de los stakeholders de la que hablábamos, ¿no? Bueno, pues parece que se acelera también la compra de productos sostenibles, ¿no? Según algunos estudios, ya hay una demanda creciente en cuanto a productos sostenibles en el mercado. La obligación de reportar según criterios financieros sostenibles, pues también está siendo más apoyada. Larry Fink en sus, digamos, cartas anuales, yo creo que es parte del motivo, ¿no?, de ese movimiento de los inversores, grandes inversores institucionales que están empujando a las empresas a ser más transparentes, a reportar sobre sus impactos medioambientales y sociales, y ya hay como alrededor de 118 billones de dólares representados por esos inversores que reportan según estos criterios de transparencia. Los empleados cada vez demandan más a las empresas qué estás haciendo para contribuir a los retos del planeta, ¿no? Bueno, pues además son empleados que están más motivados en el momento que ven un entorno laboral en el que su empresa está alineada con su propósito y ese propósito está en relación con lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y los reguladores, hay también un movimiento por el cual se pregunta a las empresas qué estás haciendo para gestionar tus riesgos. El riesgo de cambio climático es uno de los importantes sobre los que hay que responder. También se están alineando los actores, como decíamos antes, tanto las instituciones globales y supranacionales tipo Naciones Unidas o la Unión Europea, junto con los gobiernos nacionales, las instituciones financieras, los bancos centrales o los bancos de apoyo a la inversión están también apoyando este movimiento, y los inversores institucionales, como veíamos antes con BlackRock, pues también, ¿no? Los gobiernos nacionales, las ciudades, que van a tener un papel importantísimo, porque una gran parte del desarrollo económico y el desarrollo económico sostenible e inclusivo se va a dirimir en las ciudades. Y tengamos en cuenta que para 2050 el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Y ahí es donde hay un problema crítico a resolver sobre la salubridad de esos entornos, de los entornos urbanos para la vida humana, para la salud de las personas, ¿no? Entonces las ciudades están tomando conciencia también como grandes actores que promueven la sostenibilidad. Y la industria, las empresas, cómo nos estamos organizando para abordar estos retos y contribuir a solucionarlos, además de la sociedad civil, obviamente. Decíamos antes, uno de los incentivos es el coste de la inacción. Cómo nos penaliza no abordar el cambio hacia un modelo productivo sostenible y digitalizado, ¿no? Bueno, pues según los top risks que manejamos en las empresas y que, bueno, pues el Foro Económico Mundial también difunde, tanto por probabilidad como por impacto, en las primeras posiciones de riesgos que las empresas tienen que tener en cuenta están los que tienen que ver con el cambio climático, condiciones extremas climáticas, la reducción de biodiversidad y el impacto que eso tiene en el desarrollo de enfermedades infecciosas. Lo acabamos de ver. La COVID es un brote típico infeccioso debido a una biodiversidad maltratada y a un salto de los virus de una especie a otra, en este caso a la especie humana, ¿no? La zoonosis. Eso tiene una relación directa con la menor disponibilidad de diversidad biológica y, bueno, pues menos lugares naturales para que esa diversidad biológica se produzca, ¿no?, y viva. Y además estamos viendo cómo hay ya sentencias, como una histórica que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido, cuando la muerte de una niña por asma se vio
su condición agravada por la contaminación del aire y esto ha generado una condena, ¿no?, para el ayuntamiento responsable. Bueno, pues todo esto está, digamos, produciendo un contexto de cambio acelerado hacia la sostenibilidad y la digitalización que van a generar un gran cambio en nuestra era. Por un lado, porque vamos a poder ver una aportación de valor muchísimo más eficiente, con muchísimo menos despilfarro de recursos naturales, del capital natural y de los recursos sociales también. También vamos a poder tener vamos a poder ver un mayor impacto en cómo la educación de las nuevas generaciones va a incorporar los conceptos de la sostenibilidad. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a gestionar y manejar bien los recursos naturales y el planeta en el que vivimos, porque además ellos son ahora en primera instancia los herederos de lo que hemos hecho en el pasado. Tenemos que, por un lado, mitigar y revertir ese proceso y además educarlos para la sostenibilidad futuro, ¿no? Y luego la transformación del modelo económico y social en su conjunto. Un pequeño ejemplo, la videoconsulta baja en emisiones. Sanitas lanzó la videoconsulta hace ya unos años. Es verdad que durante la pandemia la videoconsulta se ha convertido en la solución para seguir generando asistencia sanitaria a personas que estaban confinadas y que necesitaban ir al médico para otras razones que no fueran la COVID. Y aparte del surgimiento enorme, del crecimiento enorme que ha tenido la videoconsulta, hemos hecho todo un ejercicio para medir cómo la videoconsulta contribuye a mitigar el cambio climático. ¿Cómo? Hemos medido cuántas emisiones de CO2 evita una videoconsulta, midiendo los desplazamientos que hace una persona para ir y volver del médico, extraído una media y hemos deducido que se evita emitir alrededor de 3 kilos de CO2 a la atmósfera, que es el equivalente al CO2 que absorben 186 árboles en un día, ¿no? Y lo mismo si te bajas unos resultados de una analítica en tu móvil. Esto es un cálculo que ha hecho Carbon Trust, que está certificado, y es un pequeño ejemplo de hasta dónde se puede llegar con la digitalización como no solo contribuyente a una economía mucho más próspera y eficiente, sino también más sostenible climáticamente, ¿no?, y medioambientalmente. Todas las tecnologías exponenciales que tenemos en nuestra mano van a tener un impacto positivo potencialmente en la gestión medioambiental. La inteligencia artificial, la gestión de Big Data y el análisis con Advanced Analytics, las comunicaciones en 5G para poner en comunicación a personas distantes sin problemas y sin retardos, ¿no?, en las comunicaciones. La nube híbrida, el Internet de las cosas, el blockchain, todo ello va a contribuir a eficientar todas las cadenas de suministros, todas las interacciones y operaciones que generamos en nuestro ecosistema económico y van a ayudarnos a mitigar el impacto climático y a reducirlo de una manera drástica. Con lo cual tenemos una oportunidad ante nosotros enorme. ¿Cuál es esa nueva realidad que estamos creando? Pues primero, tenemos una agenda de retos. Antes he mencionado los 4 principales, pero Naciones Unidas ya definió cuál era esa lista de temas a resolver para el mundo, para el planeta, para todos los habitantes del planeta, que es esa Agenda 2030, la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenibles. De manera que tenemos la guía, tenemos la brújula, sabemos dónde tenemos que actuar, ¿no? Bueno, pues se está tomando nota. El Acuerdo de París, donde se acordó limitar las emisiones para lograr que el calentamiento no superara el 1,5 grados, bueno, pues teníamos, digamos, el temor de que Estados Unidos saliera del Acuerdo de París, ha vuelto. Es una buena noticia. Este mismo mes se ha celebrado la cumbre de líderes sobre el cambio climático con China, con Rusia, con Estados Unidos y con la Unión Europea, que representan el 80% de las emisiones de CO2 en el mundo. Pues bueno, pues a pesar de que nada es perfecto en este tipo de cumbres, pero
hay un cierto alineamiento y eso es mejor noticia del mundo del que veníamos, ¿no? Y luego en la conferencia de las partes COP26, que se va a celebrar este año en Glasgow, ya las empresas no pueden participar si no demuestran que cumplen con su adhesión a la reducción de huella de CO2, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un movimiento real y medible hacia comportamientos más sostenibles. Como decía al principio, el Pacto Verde Europeo, que va a financiar con 100.000 millones, bueno, pues todo el cambio hacia una economía descarbonizada. El objetivo es muy claro. Europa se va a declarar neutra en CO2 en 2050. Para 2030 ya pretende la Unión Europea haber conseguido reducir un 50% las emisiones y eso tiene toda una agenda de acción que habrá que abordar. Está ya en los distintos planes sectoriales que se han creado para promover la energía limpia, segura y asequible, para tener una industria descarbonizada, para tener edificios y construcción sostenibles. La movilidad sostenible también es muy importante porque de ella dependen las infraestructuras y los medios de transporte que definamos para el futuro, el consumo, la protección a la biodiversidad y la contaminación cero, ¿no? También, como decía antes, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo están no solo orientando el Banco Central la política monetaria hacia privilegiar la compra de activos verdes, también el Banco Europeo de Inversiones ha definido inversiones en esta línea, ¿no? Hay un apoyo también de las instituciones financieras, que cada vez hay un número creciente, ¿no?, de fondos sostenibles o que se han redefinido hacia la sostenibilidad, y las empresas que están gestionándose ya según criterios de ESG. Es decir, no solo están mirando cuál es su retorno financiero en términos financieros, sino en términos medioambientales, sociales y de buen gobierno. Con lo cual, ahí tenemos ya otra línea de acción por la cual las empresas están gestionando y midiendo para la gestión sus impactos en los tres ámbitos, ¿no?, en las tres dimensiones. Y es verdad que la gestión es muy importante interiorizarla dentro de la compañía, porque si bien es cierto que son propósitos, digamos, que todo el mundo puede alinearse con ellos, pero si tus objetivos, tus incentivos no están alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible, pues es difícil que los individuos trabajen por ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Sanitas? Pues tenemos muy claro que nuestro propósito, que es conseguir que las personas vivan vidas más sanas, más largas y más felices, se complementa con nuestra acción para construir un mundo mejor, ¿no? Y esa conciencia de nuestro papel en esa construcción de ese mundo mejor pasa por entender e interiorizar en nuestros productos y servicios, en la manera en la que operamos, en la manera en la que abordamos nuestro trabajo en la sociedad, por entender que la salud de las personas y la salud del planeta son una misma salud. No podemos cuidar de la salud de las personas sin tener en cuenta el impacto que el medio ambiente tiene en su calidad de vida y en su estado de salud, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí es como estamos definiendo nuestra acción proactiva. Algunos datos que os pueden orientar. El impacto que supone aumentar los espacios verdes en nuestras ciudades tiene un impacto directo en la mortalidad cardiovascular, es decir, en que se reduzca esa mortalidad por enfermedad cardiovascular, en reducir la incidencia de infartos e ictus, en reducir el impacto de la diabetes en la población, en disminuir el estrés y contribuir al bienestar mental, en promover también el desarrollo cognitivo y cerebral de los niños y también en aumentar, por supuesto, pues la biodiversidad que será esa pantalla ante los brotes infecciosos tipo la COVID, ¿no? Con lo cual, tenemos clarísimo que la salud física, la mental y la medioambiental son parte del mismo propósito que debemos abordar.
¿Cómo lo estamos haciendo? Pues la digitalización, que bueno, pues ha estado presente en toda la charla, es una grandísima oportunidad para mejorar esa One Health, esa salud, una misma salud de las personas y del planeta, en 3 aspectos, tanto en la parte de curación como en la parte de prevención y promoción de la salud y la parte de protegernos a medio plazo, ¿no? En nuestras operaciones, por ejemplo, porque nos permite tener la historia clínica en red, con lo cual pues, ahí tenemos una cuota de eficiencia mayor, tanto en la parte de generación de esas historias, su almacenamiento y su acceso a ellas. Vamos a ver ahora también que vamos a ser capaces de medir nuestras constantes vitales a través de una app sin necesidad de tener que ir y desplazarnos al médico. Y además estamos trabajando para trabajar y construir edificios y adaptarlos y flotas bajas en CO2, ¿no? Además, en cuanto a servicios, pues tenemos servicios como Salud Conectada, que lo vamos a ver ahora, o En Casa Contigo, que son capaces de cuidar de las personas a distancia cuando están en sus domicilios. También tenemos la posibilidad de crear servicios y planes de salud digitales bueno, pues, para promover un estilo de vida saludable desde un call center con coaches de salud, ¿no? Y también tenemos la videoconsulta baja en CO2 de la que os hablaba antes, ¿no? En cuanto a la sociedad, ¿qué hacemos? Pues tenemos la oportunidad de promover ciudadanos resilientes y saludables, que son más fuertes ante un embate, por ejemplo, de una pandemia, como acabamos de ver, y generar al mismo tiempo también ciudades y entornos urbanos más saludables y más resilientes ante las pandemias y bueno, pues capaces de generar mayores cuotas de salud. Eso lo traducimos a un programa que se llama Healthy Cities, donde lo que hacemos es proponer a muchas empresas que se suman al reto, pues un reto de estilos de vida saludable para sus empleados, que a su vez revierte en que hacemos una donación para regenerar forestalmente los entornos urbanos, ¿no? Y luego tenemos también la oportunidad de nuestros datos de salud, que los podemos poner a disposición de la sociedad a través de la plataforma Data for Good, que es una iniciativa de Open Data, para que los datos anonimizados pues, sean utilizados por investigadores y por instituciones científicas que bueno, pues pueden necesitar echar mano de ellos para hacer sus investigaciones, ¿no? Un ejemplo de lo que os hablaba antes, la medición de constantes vitales por imagen facial. Bueno, pues tú tienes tu móvil en tu casa y previo a una llamada al médico o a una visita presencial si fuera necesario, tú puedes medir tus constantes vitales a través de la imagen que la cámara ofrece de ti y tienes un listado de indicadores que te permiten saber si hay algo que va mal o si por el contrario estás tranquilo y puedes, bueno, sigues pudiendo hacer la consulta, pero ya con la tranquilidad de que tanto tu presión arterial como la frecuencia cardíaca, como el nivel de estrés, pues están en unos niveles razonables, ¿no? Esto abre el mundo hacia la analítica sin agujas, que es como lo llamamos en Sanitas, que ofrece un desarrollo potencial enorme y bueno, pues este es el primero de los desarrollos, ¿no? Decíamos antes, hablábamos de salud conectada. ¿Cómo estamos diseñando todos esos productos y servicios a distancia que nos permite la digitalización y que además son bajos en CO2, ¿no? Bueno, pues a través de Salud Conectada es un servicio que lo que genera es un hospital digital, que es como lo llamamos, ¿no? De manera que tenemos, por un lado, unos wearables que tienen los clientes en su casa que permiten hacer diferentes mediciones de diferentes constantes vitales y de diferentes parámetros que el médico puede necesitar, que se conectan a una app a través de la cual se gestionan esos datos. Esos datos, a su vez, llegan a nuestro centro de monitorización, donde la inteligencia artificial hace un filtrado y una lectura de todos esos datos y genera alertas y genera recomendaciones de actuación a los profesionales médicos que lo están mirando y supervisando. Si hubiera una necesidad de intervención rápida, se conectan con el servicio de
de ambulancias y de médicos que están disponibles para moverse por la ciudad, y si no, generan una llamada o generan un contacto con el médico pues, para definir qué es lo que hay que hacer a partir de ese momento con esas mediciones que se han producido. Bueno, pues para convalecencias después de una intervención, para monitorizar embarazos, para monitorizar pacientes crónicos cardíacos, por ejemplo. Abre un mundo nuevo de facilidad de estar tranquilo y monitorizado en tu entorno habitual de residencia, ¿no? Y hablaba antes de Healthy Cities, que es el otro gran programa de promoción de salud y de hábitos saludables de vida entre los ciudadanos. Como os decía, lo que hacemos es proponer un reto de salud. Es decir, por ejemplo, la OMS recomienda caminar al menos 6.000 pasos al día para tener un nivel de actividad física razonable. Bueno, pues ese es un reto que se les propone a los empleados de hasta 72 empresas que tenemos ahora apuntadas al reto, y con una capacidad de lectura de esos datos sabemos cuántos empleados están cumpliendo el reto o no. Eso genera a su vez su pequeña rivalidad que, bueno, pues viene muy bien para mantener el compromiso en alto, y cuando se cumple el reto, que se suele hacer en un marco temporal de 1 o 2 meses, nos comprometemos a donar una cantidad para generar un espacio verde en la ciudad. Bueno, pues esa es la manera de también educar y concienciar en la relación absolutamente directa entre la salud individual, la salud del medio ambiente y cómo generando actividad física de una manera tan sencilla como caminar, bueno, pues uno deja de emitir CO2. En este caso, el reto, además de los 6.000 pasos al día, incluye también deja el coche en casa un día a la semana, con lo cual ahí se duplica, digamos, el efecto positivo de evitar emisiones de CO2, y de esa manera, bueno, pues contribuimos a tener un entorno que nos genera salud en forma de zonas verdes, ¿no? Y bueno, pues esa es nuestra contribución a esta nueva era que está aquí y que es, una oportunidad enorme de reconstruir un mundo mejor, más sostenible, más inclusivo y más próspero, y al mismo tiempo pues ofrece un montón de oportunidades de innovación y de generación de crecimiento económico. Así que bueno, esto es todo por mi parte, y ahora por supuesto pues abierta a vuestras preguntas y a vuestra disposición. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, te la vamos trasladando. Me ha llamado muchísimo la atención en tu brillante presentación, por cierto, muchas gracias. Muchas gracias. Pues los efectos, ¿no? El impacto al final, ¿no? que tiene, tanto las causas como los efectos. Comentas una cosa que no es la primera vez que oigo, pero que me da la sensación de que no llega al final al gran público, que es el problema es el problema bueno, cómo ha llegado la pandemia, ¿no? El impacto en la biodiversidad. Todas estas enfermedades que al final genera el mal oxígeno, ¿no? el mal aire que hay por todo en las ciudades, etc. Al final me da la sensación de que no llega un relato, no hay un relato a este respecto, ¿no? Bueno, justo. Yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión porque teníamos inputs dispersos de tanto los aspectos medioambientales, el cambio climático, sí. Incluso se confunde, ¿no? El CO2, la contaminación del aire, qué es lo que genera el cambio climático. Bueno, pues hay una multiplicidad de canales desde los cuales nos llega información, pero efectivamente no hay nadie que sea el propietario del relato. Entonces, bueno, creo que una de las obligaciones y la responsabilidad que tenemos una empresa como nosotros, por ejemplo, es hacer eso inteligible y que la gente lo comprenda. Y el concepto de One Health creo que es uno que es muy directo y muy fácil de trasladar, ¿no? Y de interiorizar para los clientes. Por supuesto que todos los cambios de mentalidad exigen esfuerzo en partenariado, no de un solo actor, sino de muchos, ¿no? Trabajando de manera conjunta y coaligada, pero vamos, que tenemos que hacer un trabajo en ese sentido muy grande. Sí, sobre todo las instituciones públicas, ¿no? Precisamente el informe del Trust Barometer de Edelman de este año, curiosamente, sitúa a las empresas como las
las instituciones más creíbles, ¿no?, para los públicos, por delante incluso de las ONGs y, por supuesto, de los gobiernos y de los medios de comunicación. Sí, es así. Eso es lo que arroja este barómetro publicado en enero del 21. Yo creo que las empresas estamos tomando conciencia también de que se espera eso de nosotros, y los CEOs en primera persona son aquellos que pueden trasladar ese compromiso de manera más eficiente. Creo que las empresas lo que tenemos es capacidad organizativa y de movilizar recursos y ordenarlos para conseguir un fin, ¿no? Porque, bueno, esto es una tarea ingente y, desde luego, las empresas solas no lo pueden hacer porque se necesita el marco normativo, se necesitan las fuentes de inversión, se necesita la presión de los inversores institucionales, pero es verdad que sí que somos muy buenas a la hora de articular todo eso y convertirlo en una propuesta de valor en generación de productos y servicios sostenibles, y luego generar empleo y crecimiento económico alrededor de eso, ¿no? ¿Crees que va a haber en general una respuesta de todas las corporaciones y todas las instituciones más eficaz a partir de ahora, después de la pandemia? ¿Y crees que la gente también va a interiorizar más este relato que transmites? Yo creo que sí. O sea, siempre hay, en cualquier cambio, hay los early adopters y luego hay la adopción por una masa de individuos mucho más grande, ¿no? Pero creo que esos early adopters están ya aquí. Creo que las empresas estamos muy alerta ante la presión de esos early adopters y más, porque está calando ya el discurso, y hay, por ejemplo, veíamos hace un rato en la presentación, que los nuevos empleados, los jóvenes, las generaciones jóvenes que se incorporan a los puestos de trabajo, son inquisitivos y preguntan sobre la posición de su empresa en estos aspectos. Con lo cual, yo creo que desde distintos ámbitos sí que se está generando esa conciencia global, y creo que ahora simplemente falta, digamos, que eso escale a la velocidad adecuada, ¿no? Pero yo creo que está aquí y ha venido para quedarse. Ya se hablan algunos investigaciones de mercado de los consumidores ecoactivistas, y creo que ha venido para quedarse. Muchas gracias, Yolanda. Mira, hay una pregunta en el chat de Chesca, que pregunta por el reto de Sanitas, si está abierto también a cualquier empresa, aunque no sea cliente de Sanitas. Bueno, la verdad es que el reto de Sanitas está abierto a cualquiera. Sí. La dificultad está en alimentar con los datos de los wearables la plataforma. Por eso está restringido, porque eso necesita su parte, digamos, de data privacy, de, bueno, pues de cómo manejar esos datos, ¿no? Pero nos encantaría, la verdad, y desde luego que la ciudadanía sería el siguiente paso, ¿no?, a la hora de abordar bueno, la participación de los ciudadanos. Que me alegra que Chesca haga la pregunta, porque se ve que el deseo y la expectativa está ahí, ¿no? Fenomenal. Pues, Yolanda, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a contar contigo y una maravilla escucharte. Próximamente tendremos un nuevo encuentro, en este caso un diálogo Human Tech, en el que van a participar dos expertos que nos hablarán de los eSports. Será el 27 de mayo, si no recuerdo mal, ¿verdad, Lucía? ¿Perdona? El 6 de mayo, disculpa. Y a finales de mayo lo que tendremos nuevamente es el Rethink de Advertising. Para quienes no estuvisteis en el primero, desde luego no os perdáis este Rethink muy interesante, con una presentación formidable de Juan Luis Moreno. Y nada más, nos vemos próximamente en The Place, donde el futuro es ya presente. Yolanda, mil gracias. Muchísimas gracias, José, a ti y a todo el equipo de Vale. Un placer.